¿Sabías que el 90% de las veces que nos enojamos no es por lo que sucedió, sino por lo que llevamos dentro? Parece mentiras, pero cualquier cosa nos puede irritar. Una frase, una palabra, una mirada. Y esto nosotros simplemente lo entendemos como que nos afecta, pero no estamos enojados con el mundo. En realidad estamos enojados con nosotros mismos. Acá te voy a explicar qué es lo que está pasando y cuáles las situaciones que debemos tener en cuenta. Vivimos irritados como si el universo simplemente conspirara contra nosotros. Cuando nos atascamos en el tráfico, cuando interpretamos una mirada mal, cuando alguien simplemente nos cae mal, mi gente. Desde ese momento nosotros estamos peleando contra el mundo. ¿Por qué alguien nos puede caer mal? ¿Por qué nos puede afectar el tráfico? ¿Por qué simplemente no entendemos que el enojo está más internamente? Que en realidad nosotros somos los que debemos entender que el problema es de nosotros. Y muchas veces nosotros simplemente empezamos a herir a las demás personas a raíz de nuestras reacciones, a raíz de nuestras emociones. Vamos a entender punto por punto qué es lo que está pasando y qué es lo que causa estos detonantes. Punto número 1. El enojo no nace en el momento. Gente, cuando aparece un detonante de estos es porque nosotros simplemente estamos tragando demasiado. Y esta es la gota que rebasó el vaso, mi gente. El enojo es un constante acúmulo de emociones que usted no expresa, que usted no dice. Cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros estallamos, es cuando nosotros estamos demasiado saturados. Como dice el dicho, es la gota que rebasó el vaso. En esos momentos es cuando simplemente explotamos, cuando simplemente perdemos control de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro mundo. Punto número 2. El entorno o nuestro entorno paga por nuestro enojo. Mi gente, cuando hablamos de que el entorno o nuestro entorno paga por nuestro enojo, es que paga por esas emociones no resueltas. Muchas veces nosotros la cogemos contra el mundo, nos enojamos con las otras personas por el simple hecho de que algo nos molestó, una situación no nos gustó, estábamos aburridos en el tráfico, nos estresó el hecho de simplemente quedarnos atascados. Muchas de estas situaciones van a causar esa reacción en nosotros y nosotros simplemente tenemos ese enojo y lo que hacemos es que simplemente lo descargamos con nuestro mundo, con el mundo que nos rodea. Ahí es cuando simplemente hacemos acciones y luego nos arrepentimos. Pero ya es tarde, mi gente, porque muchas veces herimos sin querer. Hay que tener en cuenta que estas reacciones nos pueden afectar y no solo lo pueden afectar a usted, también pueden afectar su mundo. Usted tiene que tener un carácter emocional más fuerte, tiene que controlar esas emociones, tiene que controlar esas reacciones, tiene que entender el porqué de su enojo. A eso llegamos al punto número 3. La confianza se confunde con permisión. Mi gente, nosotros muchas veces confundimos la confianza con permisión porque simplemente somos amigos, porque simplemente somos pareja, porque en muchas de estas situaciones creemos que tenemos un exceso de confianza. Entonces, algunas veces nosotros simplemente queremos hacer tratos, queremos hacer negocios, queremos hacer cualquier cosa que requiera límites sanos, pero el exceso de esa confianza simplemente los rompe. Por eso no se recomienda hacer negocios con nuestra pareja, con nuestros amigos, porque muchas veces tenemos ese exceso de confianza y rompemos esos límites sanos y no respetamos muchas de estas situaciones. Y es cuando simplemente también nos ofuscamos y nos enojamos, porque la otra persona no actuó como queríamos. Pero mi gente, tenemos que entender que tenemos que respetar esos límites sanos, que tanto su pareja como sus amigos también pueden ser profesionales en su ámbito. Y si el problema nunca fue el mundo, sino nuestra falta de control, y lo peor es que seguimos peleando afuera, seguimos enojándonos con el mundo, cuando realmente el problema está internamente. Número 4. ¿Somos unas personas de mal genio o simplemente estamos cargados? Mi gente, la verdad es que en realidad estamos cargados emocionalmente. En realidad no expresamos nuestras emociones. En realidad
muchas cosas de nuestro día a día se van acumulando, se van formando en forma de estrés, se van formando en forma de tensión, y esto llega en un punto en el que simplemente no aguanta y se revienta. Ahí es cuando explotamos. Entonces no es tanto el enojo como se cree, sino todo lo que estamos acumulando. Las personas que acumulan demasiado suelen ser demasiado mal geniadas. Empiece a expresar, no se guarde nada, simplemente entienda que eso antes lo va a afectar. Si usted se vuelve una persona que comunica, que expresa, que simplemente muestra sus sentimientos, usted no se va a acumular y usted simplemente va a estar más tranquilo, más calmado. Punto número 5. El mundo refleja nuestro caos interno. Cuando nosotros simplemente tenemos una lucha interna, un problema interno que rara vez expresamos, lo reflejamos ante el mundo, porque cada situación nos va a molestar, cada situación nos va a estresar y cada situación nos va a llevar a ese anclaje que estamos en esos momentos. Por eso es cuando simplemente algo nos pasa y no queremos que nadie se nos acerque. Nos da el importaculismo, que nos importa un Q todas las demás personas. Mi gente, eso no es así. Nosotros tenemos que entender que nuestro caos interno se refleja en nuestro mundo externo. Por eso nosotros tenemos que cambiar la manera de nosotros pensar. Simplemente nosotros tenemos que dejar de acumular y empezar a expresar estas situaciones y buscar calma antes de cualquier reacción. Mi gente, tampoco es que le cuente sus cosas a todo el mundo, pero simplemente entienda su manera de reaccionar, entienda sus puntos y entienda que tenemos límites sanos ante el mundo, que una persona X o una persona de su círculo social no puede cargar con sus problemas o sus emociones porque usted simplemente le afectó cualquier situación. Y número 6 y último, la libertad llega cuando simplemente escogemos cómo reaccionar. Mi gente, la libertad de nuestro mundo, la solución de nuestros problemas está en ese simple momento, en saber cómo controlar sus emociones, cómo reaccionar ante muchas situaciones. Mi gente, nosotros somos seres emocionales y como tal tenemos emociones cada momento. La clave está en cómo usted reaccione, en cómo usted mire su mundo, porque todo mundo tiene una forma de reaccionar diferente. Pero si usted se vuelve un maestro en esas emociones, ahí es cuando usted simplemente tiene el control de todo su mundo interno. Mi gente, ser un maestro de nuestras emociones nos vuelve un maestro en nuestras vidas. No es simplemente ser una persona fría, es saber cómo reaccionar ante muchas situaciones del mundo. Y entendamos esto, no estamos cansados de nuestro mundo, simplemente tenemos heridas que no hemos sanado, tenemos problemas internos que no hemos expresado. Mi gente, y para continuar con nuestro proceso, acá les dejo un video que es simplemente aprender a vivir con propósito y trata de las dos personas que nunca debemos decepcionar. Espero les sirva para que sigan con su progreso. Un abracito y hasta la próxima.